Hoy hablaremos de Elión, el jefe de Jehová. Los Elohim fueron un conjunto de entidades que en la antigüedad fungieron como dioses. Jehová fue uno de ellos, pero Elión es el jefe supremo de esta asamblea de Elohim. En este documental vamos a descubrir quién fue este personaje superior. Bienvenidos a tu canal CAGR Premium, súper interesante, no te lo pierdas. Para comenzar a desentrañar este tema, tenemos que decir que Elohim y Elión son dos términos totalmente diferentes. Según los eruditos de lenguas antiguas, como el conocido Mauro Viglino y otros lingüistas expertos, nos han aclarado sobre el tema. Cuando se traduce en los textos más antiguos, tenemos que Elión es un adjetivo absoluto masculino singular que traduce estar por encima. Es decir, este término se refiere a alguien, o sea, un calificativo que se le da al sujeto. Es como estar en un mayor rango, es decir, se refiere a un ser de mayor rango que está por encima de. No es un nombre, es un adjetivo, o sea, un calificativo sobre un sujeto. En este documental vamos a descubrir quién es este sujeto. Ahora, la palabra Elohim es un superlativo indefinido plural que expresa la característica en su grado máximo, es decir, algo grande, un plural de soberanía. Quiere decir que no se refiere a un ser o a un dios, ni siquiera es un nombre, sino que es un superlativo indefinido en plural. O sea que lo que se interpreta es que los Elohim son un grupo de seres extraterrenos y que entre ellos hay uno de rango mayor, o como la traducción lo dice, está por encima de los demás. Esto es clave y son las traducciones gramaticalmente hablando y que debemos tener muy presentes. Esto no tiene nada que ver con dogmas religiosos, esto es traducción desde la ciencia, desde el saber. La siguiente cita es clave para ir entendiendo el tema y está en el libro Deuteronomio 32 del 8 al 10 y dice así: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Este texto lo que aclara es que Jehová es un ser inferior a un Altísimo y que era un Dios para un pueblo en particular, y ese pueblo era el de Israel, cosa que los judíos lo tienen muy claro. Ya que ellos crean que es el Dios universal, es otro tema de interpretación. Según informa Viglino, la palabra Altísimo en hebreo es Elión. Lo que se lee en los textos antiguos es lo siguiente: Cuando el Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de hijos de los Elohim, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Esto cambia sustancialmente las cosas. O sea que Jehová es uno de los Elohim que conformaba esta asamblea de Elohim que se repartieron los territorios de lo que se conoce como los pueblos semitas. En la pantalla podemos ver en este momento las naciones que se dividieron. Tenemos entonces que los pueblos semitas estuvieron gobernados por una serie de personajes que entre ellos se dividieron las naciones. Cada uno de ellos se organizaría y se presentaría frente a esa nación como un dios. A Jehová o Yahvé le tocó el pueblo de Israel. Según la investigación, se han encontrado al menos más de 20 Elohim en el Antiguo Testamento. O sea que Jehová es un Elohá menor. Esto aclara que la palabra Elohá es el singular de Elohim. Tenemos que el conjunto de estos más de 20 seres se denominaba como Elohim, los poderosos, o los jueces, o los que vigilaban, los que guiaban. O sea que dentro de ellos, cada uno era un Elohá por ser parte de ese grupo. O sea que Jehová es un Elohá menor porque hay un Elión que está por encima de él. Jehová tenía una característica y era que era un Dios militar, combativo y altamente sangriento. De hecho, el texto bíblico se denomina Jehová, Dios de los ejércitos. La segunda característica es que le correspondió a un pueblo pequeño, esto en comparación con otros pueblos semitas, a los cuales Elión les asignó otros Elohim diferentes. En la historia escrita, tenemos que los israelitas siempre luchaban contra otros pueblos mejor constituidos, como los filisteos por ejemplo, aclarando que estos también tenían sus propios Elohim que no eran Yahvé.
Ahora vamos entendiendo esto y se abren varias alternativas analíticas de lo que es el Antiguo Testamento. Platón, en el libro Critias, nos narra cómo se realizaron las asignaciones de los dioses a las naciones. Esta misma historia ocurrió de manera similar en la antigua Grecia. En el Critias, o la Atlántida, uno de los últimos diálogos de Platón, que parece ser una continuación de la República y el Timeo, nos narra cómo se realizaron las asignaciones de los dioses griegos sobre las naciones. Esto es textual. En el pasado los dioses dividieron toda la tierra en territorios muy distintos, que luego fueron repartidos por sorteo. Cultivaban sus propios bienes y sus propias criaturas, como lo hacen los pastores con su propio rebaño, sin usar violencia física alguna, no como los pastores que llevan a pastar a los animales azotándolos, más bien como si se suele hacer con un animal manso, guiándolo desde atrás, casi como si fuera un timón, demostrando que eres capaz de convencerlo y conquistar su alma según su proyecto bien definido. Esto aclara que los otros Elohim no guiaban a la fuerza como sí lo hacía Yahvé por su carácter militar, vengativo, sangriento y violento. Estos eran un poco más audaces a la hora de conducir a sus pueblos. Tampoco vamos a decir que es que eran unas mansas ovejas, porque también eran otros Elohim. Esto quiere decir que los Elohim dirigían a sus propios pueblos y los guiaban hacia sus propios intereses. Estamos hablando de unos pueblos inducidos por seres extraterrenos en los antiguos pueblos semitas. En griego le llamaban la asamblea de los Theoi. Theos en griego significa Dios. Theois, de la raíz indoeuropea de los Theoin, significa viajar velozmente por los aires. Y allí Zeus era el líder de los Theoi. Cuando hablaban de Theos se referían a un adjetivo que viajaba velozmente por los aires. Hoy, cuando nos referimos a la raíz griega Theos, nos referimos a Dios, o sea, a seres que viajaban velozmente por los aires. Para ellos el Theoi era Zeus, igual que el Elión de la asamblea semita. Eran el mismo ser. Esto mismo se trasladó a Roma y lo llamaban Júpiter. Y cada uno era la guía, que según Platón eran muy diferentes según la guía que tenía el pueblo hebreo de su Elohim, Yahvé. Si nos vamos más atrás, podemos hablar de otra asamblea de dioses sumerios, como los Anunnakis, en donde estaba Anu, Enki y Enlil. Enlil era el Elión de esa asamblea de dioses sumerios, mientras que Enki estaba en una escala de poder inferior a su hermano Enlil, recordando que Anu era el padre de ambos, el dios. Aquí lo que nos estamos dando cuenta es que todos estos seres establecieron formas de gobierno, se repartieron las tierras, establecieron cada uno unas normas y esas normas las aplicaron conforme a las características propias de cada uno de ellos. Cuando hablamos de Yahvé, vemos que era un dios agresivo y que su pueblo, al desobedecerle, era capaz de acabar con varios, de matar y de castigar. Esto lo hacía porque Yahvé necesitaba que su pueblo no mirara a otros Elohim que habían cerca como dioses de otros pueblos. Hay que tener en cuenta que los Elohim, entre ellos, también tenían disputas. Todos estos seres son de tipo negativo y su genética es el conflicto, la guerra, el enfrentamiento, la división. Así como hablamos de asambleas de Elohim con su líder Elión, la asamblea de los Theois en Grecia con su jefe Zeus, la asamblea de los dioses sumerios, los Anunnaki. Asimismo, podemos hablar de las mismas asambleas de gobiernos en diferentes lugares del planeta. En Oriente Lejano las hay, en la India también, etcétera, etcétera. Esto nos da una mayor claridad. Veamos lo que dice la Biblia en Génesis. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay un plural, hagamos, o sea, dioses o Elohim. ¿Lo necesita más claro, amigo? En el libro secreto de Juan, que fue hallado recientemente en el desierto de Nag Hammadi y que ha sido descifrado hace poco, dice así. Libro secreto de Juan, capítulo 9:1. Yaldabaoth les dijo a las autoridades que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Con esta semejanza podemos decir que el Elión de los pueblos semitas era el Yaldabaoth, un ser que conducía la asamblea de los Elohim,
Recordemos que este es un ser de los reinos de Sofía, que dentro de sus intenciones estuvo la manipulación del Adán. Adán está creado a imagen, que es un modelo de luz original, o el Pijeradán, pero fuimos manipulados a semejanza del modelo de oscuridad de Yaldabaoth. Imagen significa modelo de luz original, Pijeradán, y semejanza es el modelo de oscuridad de Yaldabaoth. En un documental que hice recientemente hablé un poco más ampliamente sobre este ser. Bueno, mis queridos amigos, para ir resumiendo entonces este tema, tenemos que hay un ser mayor Elión, que es Yaldabaoth, que es el jefe de la asamblea de los Elohim, donde está Jehová. Si te ha gustado este documental, te invito a darle like, suscribirte al canal, compartirlo con todos tus amigos para poder seguir sacando más material alusivo a estos temas súper interesantes. Muchas gracias.